Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos Hilario. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión solamente para comentar el anuncio que diera el secretario de Educación Pública Federal, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, en la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Hoy anunciaron que el regreso a clases será el 24 de agosto y será a distancia. Esto va a ser en conjunto con televisoras y bueno, pues estamos atentos porque estamos todos interesados, los maestros, las maestras, los padres de familia, los niños, los alumnos, las autoridades educativas. Estamos pendientes, esperando este comunicado porque pues nosotros estamos ávidos ya de regresar a clases, a trabajar, a atender a nuestros alumnos. Sin embargo, no hay las condiciones, dice el secretario de Educación Pública. Pues primero está la salud. Y bueno, pues como vemos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, acompañado del secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Se va a informar, dice, sobre el regreso a clases. Y bueno, lo que informaron es que eh, se va a regresar el día 24 de agosto, es decir, dentro de 21 días. Sin embargo, no vamos a poder regresar de manera presencial aún. Por eso es que las televisoras están firmando un convenio de colaboración con el gobierno federal y bueno, creo que es fundamental entender este mensaje. Dice, el plan de regreso a clases se va a apoyar en medios de comunicación, en especial de las televisoras. Es lo que se ha analizado, esto de común acuerdo con la Secretaría de Salud, es lo que los especialistas nos han recomendado, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, el regreso a clases es el día 24 de agosto. Es iniciar las clases con toda formalidad. Dice el presidente, no es un curso de emergencia. No es un curso de emergencia o transitorio, es iniciar las clases de conformidad con el plan educativo. Se van a tener los libros y todos los insumos necesarios para que pueda arrancar el ciclo escolar 2020-2021. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, indicó que el regreso a clases presenciales solo se dará en semáforo epidemiológico verde. El riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia, dice el secretario de Educación. Y bueno, pues quienes estábamos pensando que ya íbamos a regresar a clases, creo que falta aún todavía recibir las indicaciones de las autoridades y como dice la nota periodística, diferentes medios eh, de comunicación sugieren ya esta noticia en sus plataformas. Dice, las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Esta es una decisión de las autoridades de salud en bienestar de todos nosotros. Estamos obligados a buscar alternativas para que los niños y jóvenes sigan teniendo acceso a la educación a pesar de la adversidad. Y bueno, pues es lo que informan nuestras autoridades el día de hoy por la mañana. Hoy estamos a 3 de agosto. Y bueno, pues dice el presidente, el secretario de Educación Pública, perdón, el 24 de agosto comenzará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos que exige a todos nosotros esfuerzos extraordinarios. Todos deseamos volver a las aulas en compañía de los maestros, pero el riesgo para la salud y la vida sigue siendo muy alto. Entonces, pues ya tenemos esta información importante. Vemos como cuatro televisoras, que son Televisa, TV Azteca, TV Imagen y TV Multimedios, pues van a colaborar con el gobierno, dice, para regresar a clases con un esquema robusto, oficial, válido, que darán servicios a 30 millones de estudiantes de 16 grados académicos en 6 canales de televisión. Bueno, pues nos vamos a adecuar, nos vamos a adaptar, vamos a estar atentos. Los maestros tenemos esa responsabilidad de compartir la información con los padres de familia. Ese es el propósito de este pequeño video, de compartir la información con los padres de familia, con los alumnos que están atentos a lo que nosotros les enviamos. Y bueno, ahora estamos acostumbrándonos ya a usar los medios masivos de comunicación, los medios digitales de comunicación, pues nuestros padres de familia poco a poco se van acostumbrando también. El titular de la SEP aseveró que a partir de hoy a las 5 de la tarde y hasta el próximo 23 de agosto aclarará las dudas que tenga la ciudadanía en los canales 11 y 14 de televisión abierta. Bueno, pues
Creo que esa es la información más importante que recibimos el día de hoy para llevarse a los entornos educativos. No obstante, los maestros estamos pendientes, pues ya hay algunas actividades que compartir y bueno, pues hay otras indicaciones, hay otros trabajos que hacer, por ejemplo, invitar a los padres de familia, pues como vemos ya hay anuncios sobre el verano divertido, horarios de actividades para alumnos de preescolar, primaria y secundaria del 3 al 7 de agosto. Vean que ya los niños pueden ir observando estos videos. No estamos todavía en clases hasta el 24 de agosto. Sin embargo, pues la televisión ya empieza a subir programación para los niños a partir de hoy, lunes 3 de agosto, y así es como van a trabajar esta semana del 3 al 7. Bueno, pues agradezco mucho su atención y decirles que nosotros los maestros del Estado de Puebla estaremos atentos a las indicaciones de nuestras autoridades estatales, las indicaciones del señor gobernador, del doctor Lozano, de nuestra Secretaría de Educación Pública, y además estaremos atentos a las indicaciones de nuestros superiores del nivel educativo y por supuesto que estaremos muy atentos, muy pendientes, porque las indicaciones oficiales, pues creo que pues es importante que las acatemos y sobre todo que nuestros esfuerzos vayan en beneficio de los niños y las niñas que atendemos en nuestras escuelas. En docencia, en derecho y docencia, pues nos complace compartir esta información porque es un tema educativo, es fundamental y es el regreso a clases. Gracias por visitar mi canal. Nos vemos en un próximo video.